Bueno, pues ya que regresamos, vamos a seguir hablando un poco de estas dimensiones, del más allá, pero también antes de irnos a la guinda del pastel, que va a ser algo especial, vamos a seguir con nuestros invitados. Vamos a seguir contando y que nos vayan ellos contando también referente a las cosas que pueden ocurrir también en los hospitales, que ya lo hemos hablado, pero que sigue estando ahí, ¿no? Hay muchos médicos que todavía siguen con el tema de que algunos pacientes se van de esta dimensión, luego regresan. Ya en estos últimos programas estuvimos hablando de esto, ¿no? Olga, sí. ¿Cómo lo ves tú? Eso? Las experiencias cercanas a la muerte. Exactamente. Hay un dato, fíjate, cuando una persona fallece, Fran, pierde 150 gramos de peso. Y está demostrado científicamente que no es ni por líquidos, ningún tipo de fluido. Y esto todavía científicamente no se sabe por qué. Según las personas espirituales y paranormales, pensamos que es el alma, que pesa 150 gramos, pero esto científicamente todavía no se ha podido demostrar. Pero es que es así en todas las personas que fallecen, siempre. De hecho, podemos decir que estos doctores o doctoras hacen que sean más creíbles estas experiencias, ¿no?, cercanas a la muerte, en estas dimensiones que estamos hablando, del más allá, que luego regresan. Algo un poco escalofriante cuando lo vemos desde el punto de vista desde fuera, ¿no? Además es que te cuentan conversaciones, dan detalles de cómo van vestidos, o sea, cuentan absolutamente todo el proceso que se ha vivido, digamos, en un quirófano o en una sala de un hospital. Me refiero a las personas que luego vuelven. Se supone que están en coma, en muerte clínica. Sí, sería interesante, bueno, luego vamos a hablar con una doctora anestesista, que es la que nos va a contar a detalle todo lo que ocurre dentro de ese quirófano, de la experiencia que tiene el paciente, pero a mí también se me ha quedado una pequeña duda que dijo antes Salvador, referente a esa anestesia que nos colocan a nosotros. ¿Hasta dónde vamos nosotros con esta anestesia? ¿Estamos en un limbo o a dónde podemos estar en ese momento? Bueno, la anestesia lo que hace es que no sintamos el dolor. Es cierto que a veces se puede complicar la cosa y podemos llegar a perder la conciencia total. También es cierto que los equipos médicos, los anestesistas, disponen de medicamentos para que cuando hay complicaciones poder rescatar al paciente, recuperar al paciente. ¿No? Digamos que ellos es los que tienen la potestad, de alguna manera, los que están más cerca de la vida y la muerte, ¿no? Entonces ellos saben hasta qué punto un paciente, bueno, porque estamos monitorizados y hay otros compañeros, otros sanitarios. Y hay un mecanismo que es la que regula. Claro. La ventilación. Cuando una persona fallece, sin embargo, el cerebro tarda unos minutos más en morir, digamos, ¿no? Esta diferencia a mí también me gustaría algún médico que pudiera contestarnos si tiene alguna base científica. Sí, porque uno de los que dicen muy típico, ¿no?, que lo último que se pierde es el oído, ¿no? Exactamente. Dentro de está en la muerte, ¿no? Sí. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando estamos delante de un paciente que está en fase terminal, no hablar mucho de lo que se está hablando, porque incluso ese paciente puede estar sufriendo, ¿no? Puede estar sufriendo lo que están escuchando de los familiares. Claro, él no sabe que está falleciendo, o él no sabe incluso que ha fallecido ya. Ajá. Yo tengo una experiencia, hace poco estaba en un hospital, en la habitación había alguien que iba a ser sedado ya porque estaba en la fase terminal, y los médicos le recomendaron a los familiares de que no dijeran nada que pudiera molestarlo o que no tuvieran alterar su conciencia. Eso es, su conciencia, porque hasta el último momento podría oír lo que allí decían, que no tuvieran
no se alteraran, que no se lamentaran, sino que lo hicieran todo de una manera plácida y armónica, ¿no? Para darle precisamente lo que los familiares querían, que es lo que quieren la mayoría, bueno, casi todos los familiares, que es que su familiar, su enfermo, se vaya tranquilo, se vaya en Date paz. cuenta que cuando uno fallece se separa el alma del cuerpo y se ve él mismo, entonces tiene que... Qué sensación, ¿eh? Qué una sensación. Todo el mundo vemos esa sensación un poco extraña, ¿no? Claro. Vernos fuera de nuestro cuerpo y que luego te des cuenta de que no está en este mundo, está en otra. Hay quien se resiste a decir estoy muerto. Ajá. Y hay quien no lo acepta. No lo acepta. Claro, no se va bien. Pues referente a esto vamos a ver un pequeño vídeo para que nos explique bien qué ocurre en esos quirófanos y en esa, bueno, ese paso a la muerte, ¿no? En unos minutos estamos otra vez con ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marjorie Sala, soy médico anestesista y terapista intensivo, egresada de la Universidad Central de Venezuela y pertenezco a la diáspora venezolana que actualmente se desempeña aquí en España. Trabajo en un hospital en Cádiz como anestesista. Tengo 26 años de experiencia como anestesista, como intensivista, y soy anestesista cardiovascular. Trabajé en quirófano de cardiovascular durante la mayor parte del ejercicio. Tuve pues experiencias con pacientes que posteriormente, después de haber entrado en la parada cardíaca, pues tuvieron la valentía de contárnosla. Pero ante todo quiero pues agradecer a Salvador y todo tu equipo por la invitación tan cordial a tu programa y agradecer pues también a tu audiencia y bueno, comentarles mi pequeña experiencia con respecto a la experiencias cercanas a la muerte, como se definirían en este caso estas percepciones o impresiones que manifiestan los pacientes después que han estado en un estado de parada cardíaca. Sin embargo, hay en la mayoría de los casos, sin embargo, también se han visto experiencias, estas percepciones en pacientes que han sufrido, que están en estado terminal de enfermedades crónicas graves, o que han entrado en contactos con familiares ya fallecidos, que han tenido las mismas experiencias o experiencias similares, un recuento de la vida, o ven las luces, ven un túnel, ven cómo sienten una gran paz, están en un lugar donde hay una música celestial, la definen, en fin, todos más o menos coinciden en la misma experiencia y yo creo que la variabilidad va a estar dentro del contexto de la individualidad, de los factores culturales y de los factores religiosos. Entonces, yo creo que sobre estos factores pues, se ha hecho difícil establecer un estándar en lo que a conceptos de experiencias cercanas a la muerte. Para mí, la experiencia cercana a la muerte pues no es más que el contacto de la conciencia, la cual estoy segura de que no reside en el cerebro. Hay una conciencia local o supraconciencia, como la definen otros autores, que simplemente entra en contacto con otras dimensiones que los 5 sentidos no la pueden definir. Entonces, o no las podemos percibir. Y al entrar en contacto con ellas, pues, dependiendo de este marco individual, pues, cada uno, pues, tendrá diferencias diferentes, pero que entran en un denominador común. Me preguntabas que, Salvador, mi experiencia pues comenzó cuando empecé a hacer el posgrado de terapia intensiva
en la unidad de terapia intensiva del Centro Médico de Caracas, con un chico campeón suramericano de motociclismo, 20 años, recuerdo, 20, 21 años, de la cual estuvimos muy afectados porque por supuesto vino con un traumatismo cráneoencefálico muy severo y pues es un chico muy querido en la población venezolana. Este chico estuvo 2 meses en coma. Primero estuvo en coma inducido para protección cerebral y luego cuando se pasó la etapa de protección pues se trató y mejoraron pues las lesiones cerebrales, se trató de recuperar y permanecía en coma. Este paciente estuvo en coma 2 meses y por supuesto estábamos muy encariñadas con él y ya el jefe del servicio pues había decidido que ya se le habían dado todas las opciones terapéuticas que existían para ese momento y que bueno, que lo pusiéramos en funcionamiento, en mantenimiento básico. Y resulta que bueno, nosotros nos negamos a eso por el apego que teníamos con el chico y posteriormente pues en una de las revistas, durante el examen físico, en la estimulación que hacemos dolorosa para ver si hay movimiento, para evaluar cuál es la respuesta. Vi que el paciente movió los deditos de la mano. El jefe de servicio pues no me creyó, pensó que dijo que estábamos tan apegados al muchacho que veíamos cosas y afortunadamente pues él lo estimuló durante la revista y el muchacho hizo un movimiento de la mano. El muchacho a partir de allí pues se fue recuperando poco a poco y lo vimos, fue egresado por supuesto con cierto deterioro cognitivo pero pues muy recuperado y lo vimos entrando un mes después caminando, entrando a la unidad de terapia intensiva y nos relató su experiencia de haber estado en contacto con sus abuelos que habían fallecido y de estar en un lugar que le producía muchísima paz de donde no quería regresar. Y que uno de sus familiares pues les había comentado que debía regresar, que su misión todavía no había culminado. Esa fue una de las experiencias. Después estuve coordinando la emergencia del centro médico y me tocó atender muchísimos pacientes que llegaban en situación de paros cardíacos y cuando después los íbamos a visitar, pacientes que por supuesto recuperados los íbamos a visitar, pues algunos se atrevían a comentar pues que habían tenido experiencias extracorpóreas y que habían visualizado cuando los estábamos reanimando, nos expresaban su agradecimiento. O habían otros que nos decían pues que no querían regresar porque el lugar donde estaba era tan hermoso y tenían tanta paz interior que no querían regresar a nuevamente pues a este estado de conciencia. Entonces bueno, así como eso pues cada paciente pues cuando se atreve a hablar de esto comenta más o menos experiencias similares. En lo personal creo que más allá no es más que un estado, un estado de conciencia en donde tocamos, entramos en contacto con otras dimensiones que a través de los 5 sentidos no podemos percibir. Ese concepto reduccionista y materialista de la medicina que dice que si no hay funcionalidad orgánica cerebral, pues no hay conciencia, creo que está más allá de eso. Y la incidencia de estas experiencias cercanas a la muerte en el mundo occidental, como lo oscila alrededor del 4%. Eso significa que 9 millones de norteamericanos y 20 millones de europeos han experimentado en algún momento pues experiencias cercanas a la vida. Entonces no son hechos tan poco frecuentes como se pensaba, sino simplemente que
al revisar cada vez más la literatura al respecto, nos damos cuenta pues que es un hecho común. Entonces, otra de las interrogantes que habían era si había literatura al respecto. Y yo les he recopilado, pues, primero un escrito científico del doctor Pim van Lommel, que es un cardiólogo norteamericano que en el año 2021 publicó La continuidad de la conciencia. Aquí hace una revisión exhaustiva de la literatura escrita al respecto, y hace también una revisión conceptual al respecto de estas experiencias. Y de verdad que se las recomiendo a toda tu audiencia. Bueno, pues un vídeo bastante interesante, bastante emocionante referente a lo que nos ha contado esta doctora. Pero para finalizar, Olga, ¿cómo has visto el vídeo? ¿Cómo has visto a esta mujer? Me ha encantado. Es que una persona especialista como ella tiene una facilidad de ver este tipo de casos y de profundizar sobre estos temas impresionantes. O sea, muy cerca, muy cerca. Claro, está muy cerca. Está en primera línea, ¿no? En primera línea. En primera línea, para tantas cosas que nos pueden contar. Es bastante interesante. Y Salvador, ¿qué me cuentas? Yo me he quedado muy sorprendido y la verdad que ella lo cuenta de una manera... Y ahí ve uno que todo esto es real, ¿no? Porque es su día a día, ¿no? Y lo hace alguien con una credibilidad importantísima, con unos estudios, y además lo explica de una manera maravillosa, ¿no? Donde es muy comprensible y bueno, es a lo que nos tenemos que enfrentar y hay que mirarlo con la naturalidad que hay que tener en todos los momentos. En los es estupendo que la ciencia ya abra a otras realidades, ¿verdad? Abra esas puertas que muchos todavía no han abierto para... Cada vez más, sí. Pues bastante interesante, pero nos quedamos sin tiempo otra vez. Bueno, pero lo que sí quiero es que ustedes también participen. Antes de que pongamos la dirección de correo, me voy a despedir de los compañeros antes. Bueno, Olga, muchísimas gracias y muchísimas gracias, Salvador. Gracias a vosotros. Y ahora sí, bueno, ponerse en contacto con nosotros, lo mismo que se ha puesto esta doctora, para ver las experiencias de cada uno, a ver si tenéis algún tipo de reparo en que salga vuestra imagen, no preocuparos, que lo haremos de una forma muy personal, aparte, pero sería interesante conocer muchas de las historias que ustedes nos pueden mandar. Bueno, sin más, y agradeciéndole a todos ustedes por el último programa que hicimos de Navidad. Ha habido muchas felicitaciones porque realmente ha gustado mucho, nos hemos metido mucho en la historia referente a Jesús. Y bueno, la Natividad es un momento muy especial que siempre nos acompaña, ¿no? Bueno, sin más, me quedo sin tiempo, os espero en el próximo programa y lo que siempre hacemos, apagamos la luz del pasillo.